Hola, buenos días. Mi nombre es Erin O'Farrill, soy psicóloga clínica y bienvenidos al Coffee Brain del día de hoy. Tengo el gusto de conducir este programa junto con mis compañeras, debido a que la doctora Kitsia Ruiz Navarro no nos va a poder acompañar el día de hoy porque está en un congreso. Entonces, el día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre cómo saber cuándo tengo que ir a terapia. Entonces, tengo el gusto de que me acompañen mis compañeras, la maestra Claudia Guillemont. Ella es psicóloga, terapeuta familiar y de pareja. Buenos días, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Tengo también el gusto de que me acompañe la maestra Mercedes Navarro. Ella es psicóloga, terapeuta cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes. Gracias, buenos días a todos. Y bueno, más tarde nos acompañarán la maestra Corina Schroeder, que es psicoanalista, y la doctora Bárbara Enríquez Solórzano. Ella es doctora en psicoanálisis contemporáneo con especialidad en parejas y familia. Pues bueno, me encantaría que Clau comenzara platicándonos sobre cómo saber si tenemos que ir a terapia. Clau. Ah, Fíjate que ayer precisamente, ¿no? Estas cosas que pasan, hay coincidencias, me veo a una paciente por primera vez y en un momento doloroso de su vida dice que hay un reclamo de por qué ella no había buscado terapia, ¿no? Por parte de la familia. Y ella decía, es que no sé por dónde empezar, ¿no? Ni siquiera sé si tengo que ir a terapia, ¿por qué tengo que ir a terapia yo? Y en caso de decidir ir a terapia, lo busco en redes sociales, le pido a alguien que me recomiende, o sea, no sé ni por dónde empezar. Y fue muy difícil dar con alguien y con alguien que yo me pueda sentir cómoda, así me lo dijo, ¿no? Primera cita. Y me hizo preguntarme mucho, decir, estamos tan metidos en nuestro mundo de la psicoterapia que de pronto asumimos que todo el mundo sabe qué hacer, ¿no? Con esto de ir o no ir a terapia y por qué y con qué tipo de terapia. Esa es otra cosa que a veces a algunos pacientes que sí me han dicho, oye, pues yo ya estuve en terapia y esto me funcionó, esto no me funcionó. Y a veces les pregunto, ¿qué modelo de terapia llevabas? Y por lo general me dicen, la verdad, no sé. Entonces, que desde esta perspectiva iniciamos este programa para cuándo tendría yo que considerar ir o no a terapia. Adelante. Sí, y además muchas veces cuando dicen, no, pues sí fui a terapia, a lo mejor se referían a otro tipo de sanación, llamémoslo así, que ni siquiera tiene que ver con la psicología clínica. Muchas veces cuando yo pregunto, ¿ya has ido a terapia antes? Me dicen, sí, fui a una ceremonia de ayahuasca o he ido a angeloterapia y si bien existen todo este tipo de terapias, hay que hacer una gran diferencia entre lo que es una terapia psicológica que tiene una metodología bien estudiada y sigue todas las bases del método científico y es replicable, y el otro tipo de terapias que algunas personas las llaman terapias alternativas. Hola Bárbara, buenos días. Clau, te veo con la mano levantada. Sí, aquí estoy. Ahí creo que es muy importante empezar a señalar, ¿no? La intervención psicológica consiste, como decía Serin, en la aplicación de principios y técnicas psicológicos por parte de un profesional acreditado y puede ser en muchos ámbitos, ojo, no nada más es la clínica y de la salud, puede ser en el ámbito educativo, puede ser en el ámbito organizacional, puede ser en programas comunitarios, puede ser en el deporte. Hay muchos ambientes en donde una intervención psicológica puede tener lugar. Ahora, si estamos hablando de una intervención desde la psicología clínica, y aquí todos estamos en esa área y de la salud, es como la especialización de la psicología que aplica principios, técnicas y conocimientos científicos y replicables desarrollados para muchas cosas. Hay quienes hacen evaluación, hay quienes hacen diagnóstico, hay quienes tratan, modifican, previenen, es decir, hay mucho que hacer dentro de esta intervención de psicología que tiene que ver con la psicología clínica y de salud. Y además de ahí, ¿qué tipo de terapia? Y ahí también habría que definir qué es la terapia psicológica. Y fíjense lo importante de esta definición. Es una relación interpersonal entre por lo menos dos participantes, uno de los cuales el terapeuta tiene un entrenamiento y experiencia especial en el manejo de problemas psicológicos. La otra parte es un cliente o paciente, los modelos pueden llamarlos de manera diferentes, que experimenta algún problema en su ajuste emocional, conductual e interpersonal y está formando parte de esto que se conoce como la relación
terapéutica. Adelante, Eri. Así es. A mí me gustaría como de una manera un poco más casual, ¿no? Explicar al final de cuentas en qué consiste la terapia, ¿no? O sea, le preguntábamos a Monique, que perdón que no te presenté, una disculpa, como qué deberíamos de abordar, ¿no? Como qué es lo que ella ve en nuestras redes sociales que deberíamos abordar. Y una cosa importante, bien importante, es qué debemos de esperar nosotros como consultantes, como pacientes de una terapia. Entonces, de una manera muy sencilla explicada, en la terapia psicológica es cuando yo voy con un profesionista de la salud mental que tiene una cédula profesional mexicana, en este caso, y voy generalmente a una primera consulta. El modelo tradicional es que esta consulta va a durar entre 50 minutos, máximo una hora y media, en donde la persona me va a escuchar con toda su atención, sin ninguna distracción, y me va a intentar regresarme preguntas para que yo pueda percibir si la persona que me está poniendo atención está entendiendo realmente por qué estoy sentado ahí, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos los psicólogos es escuchar a las personas con toda nuestra atención, y hacemos preguntas para entender el problema y devolvérselo y explicarle el problema desde nuestro entendimiento con las tablas y los años de estudios que tenemos a la persona, y después platicamos sobre cómo abordaríamos las cosas, ¿no? Y el esquema tradicional es, pues, juntarnos una vez a la semana para resolver los problemas que la persona traiga a terapia o acompañarlos en algún tipo de cambio o situación extraordinaria que estén viviendo en su vida. Entonces, sí me gustaría como recalcar de una manera sencilla qué es, y también decir que pues ir a terapia no solamente es ir a que alguien me escuche y ya, ¿no? Los psicólogos nos formamos con muchos años de estudio para poder resolver problemas, no con base en nuestras creencias, con base en una metodología bien estudiada que se ha probado que funciona, ¿no? Entonces tenemos un montón de técnicas que vamos como agarrando para ir resolviendo las cosas. Clau. Estaba Mercedes antes. Adelante, Mercedes. Gracias, Claudia. Bueno, oye, antes de partir al cómo, creo que también es muy interesante que las personas puedan identificar esos mitos o tabús que se tienen en referencia cuando se va a una terapia psicológica. Y aquí, agarrándome como de la experiencia que tenemos, son diferentes los perfiles que nos llegan. Hay unos que llegan súper nerviosos porque es la primera vez que van a un psicólogo, ya sea porque alguien los mandó, ya sea porque ha visto alguna información y siente que necesita un apoyo y sin embargo no saben ni por dónde empezar. Entonces ahí precisamente es esta empatía, este sentirte cómodo con esta persona. Cuando van en esta circunstancia, normalmente el psicólogo lo que hacemos es algunas preguntitas y a veces ni siquiera necesitas preguntar tanto y solos como se relajan y pueden expresar porque les dices, bueno, ¿y cuál es el motivo? Pues ni sé, porque no sé si nos llegan, así como llegan otros, yo quiero arreglar este asunto, yo quiero arreglar esto. Hay unos que por voluntad propia llegan, pero no saben a qué van. Y es ahí en donde entran todas estas técnicas comprobadas, toda esta experiencia del manejo del paciente, del cliente, del usuario. Y también hay otros que pues es que me mandaron, pero no sé para qué. Me mandaron en mi área, que es más, el porcentaje más alto es de duelo. Es muy común que el que está más dolido manda a los otros, ¿no? Y también pues no saben qué van a hacer. Otra pregunta también constante, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Con cuántas sesiones yo voy a quedar listo? Y aquí depende del enfoque también. Sin embargo, yo siempre lo que les digo es una prox, pero eso no depende de uno, sino que tanto va asimilando o poniendo en práctica todo lo que se va platicando, cómo va acomodando todo eso que nos va expresando para poder encontrar esa respuesta que está buscando la persona, ¿no? Entonces, bueno,
Es creo que el principio porque muchos están temerosos. Yo no sé ni cómo vengo ni con quién vengo. El enfoque, por supuesto que no lo sé. Y es ahí donde nosotros empezamos como a ayudarles a encuadrar. Aquí yo quisiera mencionar que así como hablamos de cómo se inicia esta relación terapéutica, es otra cosa que se llama la alianza terapéutica, es hago clic con esta persona. Alguien te recomendó, te buscaron en redes, de alguna manera llegan contigo como terapeuta y creo que es muy importante que los pacientes que ya llegaron, yo por ahí tenía un maestro que decía que el 50% del trabajo es que la persona haga la cita y llegue a la cita, ¿no? Llegue a la consulta, cuántas veces nos llaman, piden informes, agendan, cancelan, es un proceso para muchos, ¿no? Es este clic. Por ahí algún estudio decía que es 90% del trabajo terapéutico, es esto que se llama la alianza terapéutica. Con esta persona sí hago clic, me puedo mostrar vulnerable, es un buen espacio para mí, me siento escuchado, escuchada. Tenemos un programa de trabajo vamos a decir, las metodologías y las formas terapéuticas pueden variar mucho, pero también sabemos qué objetivos estamos persiguiendo. Ese es el 90% de la chamba. El otro 10%, por supuesto, es el modelo terapéutico, estar preparados en él. Horarios, calendarios, son horarios, organizarnos, pero sobre todo es esta persona a la que le voy a confiar un espacio muy vulnerable de mi vida, si es esa persona. Adelante. Perdón, es que estaba escribiendo que tengo y no tengo conexión. Creo que es mío, pero ustedes ya me dirán. Em, Te escuchamos algo que, bien. súper, gracias. Con más confianza. Entonces, sigo adelante. Muchas veces llegan, sí, por recomendación y por lo que les dijeron de nosotros o porque nos vieron en algún programa o porque nos vieron en alguna conferencia o porque tienen inquietud de saber, pues, qué se hace, porque vieron alguna serie o vieron alguna película. Y muchas veces ellos refieren no tener muy claro por qué están ahí, pero que vieron esa serie o que vieron esa película. Y es labor de uno tratar de entender, pues, qué los llevó ahí, porque no necesariamente ellos tendrían que tener claro. Lo que sí tendrían que tener claro es que tienen la voluntad y que sí están dispuestos y que es asumir un compromiso. Que si después de una primera sesión hablando de lo que tú decías, Claude, el maestro que decía que el 50% llega, el 50% no llega. eh, yo tenía otro maestro que decía que la labor principal de un psicólogo es hacer que su paciente llegue a la segunda consulta. Eso quiere decir que hubo un entendimiento tal que se empezaron a marcar pautas de confianza y, la persona se sintió entendida, pero también creo que nosotros sentimos que entendimos al paciente. Va de ambas vías, ¿no? También depende de la metodología y de la técnica. Hay otras metodologías que te piden que llenes un cuestionario y entonces en base al cuestionario se va armando más o menos qué es lo que al paciente le trae a la consulta y qué es lo que le gustaría trabajar, pero no necesariamente tendría que haber esta claridad, eso se puede ir armando sobre la marcha. Creo que sí es muy importante como platicar, ¿no? De qué debemos de esperar cuando vamos a terapia y cómo tenemos que sentirnos escuchados, básicamente, que hicimos un clic con la persona, ahí voy, que hicimos un clic con la persona y que nos están devolviendo y nos están entendiendo sobre lo que queremos resolver. Pero a mí me gustaría regresarme a la pregunta número uno del Coffee Brain, ¿no? Que es, ¿cómo sé si tengo que ir a terapia? Entonces, a mí me gustaría como hablar de estos indicadores que cuando yo me hago la pregunta de cómo sé si debo de ir a terapia, me puedan orientar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar platicando de algo muy esencial. El primer indicador que yo puedo ver de que necesito ir a terapia es cuando algo en mi interior está cambiando drásticamente. Y ese algo en mi interior puede ser, por ejemplo, que de repente estoy teniendo muchísimos pensamientos negativos, oscuros, lúgubres, que me llevan a no tener ningún tipo de esperanza.
Puede ser que, por ejemplo, estoy también dudando mucho de mis acciones, de si estoy haciendo las cosas bien o mal, ¿no? Y entonces tengo que buscar como reafirmar si las decisiones que estoy llevando a cabo son correctas o incorrectas y le echo el teléfono a alguno de mis amigos. Puede ser también que, por ejemplo, siempre he dormido bien y de repente llevo días sin dormir. Puede ser que estoy viendo que mi apetito está cambiando muchísimo, mi estado de ánimo está cambiando mucho, ¿no? A lo mejor antes me identificaba como una persona que generalmente estaba alegre, estaba tranquila y de repente me empiezo a sentir como muy irritable, muy enojado. Y así hay como muchas cosas que podemos empezar a observar de cómo sé si necesito ir a terapia. Voy a soltar el micrófono por si alguien quiere agregar algo y porque también vi que Bárbara quería agregar algo de lo pasado, pero me gustaría que nos regresáramos a contestar esto, ¿no? ¿Cómo sabemos si necesitamos ir a terapia? Sí, perdón todas. Es que se me olvidó justo incluir a propósito de recalcar el inicio del programa, que también pueden ir a terapia para conocerse, que es indicado también querer saber un poco más, entender su historia, resolver algunos cuestionamientos que se han hecho a lo largo de la vida e incluso también terapéuticamente hablando, uno puede ir acompañando las distintas transiciones. Cuando van a ser papás, cuando se van a casar, cuando por supuesto se están divorciando, cuando acaban de perder a un ser querido, pero también como para las otras alegrías de la vida, ¿no? Para sentirse más preparado, para cuando sus hijos se van a ir al kinder y se van a quedar más tiempo en casa, cuando alguien se quedó sin trabajo, cuando alguien va a mudarse de ciudad, en fin, no solamente para los problemas, sino también para las transiciones y para conocerse a uno mismo. Finalmente son cambios y cualquier cambio es pérdida y es adaptación. Entonces ahí también cabe cuando sentimos que no nos podemos como adaptar. Sumando a lo que decía Erin, cuando tú estás con estos síntomas, estos signos que acabas de mencionar, pues también si surgen conflictos interpersonales que sean recurrentes y ya te esté dificultando esa comunicación efectiva con los demás, en tu familia, en tu trabajo, y empiezas a cada vez como más problemas personales, ese también es un indicador de que necesito como encontrarme y volver a mi centro, reubicarme, y el apoyo psicológico puede ser muy importante. Cualquier tipo de duelo, aunque estamos equipados con todas esas habilidades, hay duelos o pérdidas muy fuertes que sí nos sacan totalmente de contexto, de equilibrio, y si vemos que no podemos ir reconstruyendo nuestra vida, que no podemos salir de esa tristeza profunda, que nos vamos haciendo como enojones, que hay unos cambios muy fuertes en donde no sé por dónde también está indicado pues poder acudir a un psicólogo. Así es, como rescatando todo lo que hemos platicado, a mí me gustaría determinar que hay como 4 puntos principales por los cuales podemos ir a terapia, ¿no? O debemos de ir a terapia. El primero, que es un poco problemático, serían los síntomas. Y digo que es un poco problemático porque, ¿qué demonios es un síntoma, no? Entonces, un síntoma, los psicólogos lo vemos como un cambio en nuestro estado de ánimo, en la forma en cómo dormimos o estamos comiendo, en la forma en cómo nos relacionamos con los demás y en que ya no podemos como funcionar, ¿no? Entonces, el primer indicador es que yo estoy viendo síntomas. El segundo es que tengo algún problema que llevo mucho tiempo intentando resolver que no resuelvo, ¿no? Este sería como el segundo indicador para ir a terapia. El tercero es que estamos viviendo cambios drásticos y significativos, ¿no? Que ahí podríamos entrar en temas de divorcio, en temas de un duelo, en temas de una separación, en temas de entrar a otra etapa de nuestras vidas, no sé, a lo mejor envejecer, pasar a la adolescencia. Y el cuarto era justamente lo que decía Bárbara, ¿no? Estar pasando algo en el cual no queremos sobrellevarlo solos y queremos un acompañamiento en donde nos ayuden a tener un proceso introspectivo más profundo y en donde exploremos quiénes somos, qué nos está sucediendo. Entonces,
como los 4 indicadores que yo daría de una manera rápida y fácil para acudir a terapia es si tengo un problema que no puedo resolver yo solo, si estoy teniendo algún tipo de síntoma físico, emocional o en mi entorno ya no puedo funcionar, si estoy viviendo algún cambio significativo y por último, si quiero algún acompañamiento. Y si estoy estudiando psicología, por aquí pone Bárbara también, que pues sería una buena opción más si quieres ser clínico para que puedas entender el otro lado también de la historia. Corina. Gracias, Erin. Buenos días a todas. Desde luego que todas estas cosas que estamos mencionando en estos momentos, vaya, esto es algo que aprendemos en la escuela, ¿no? Y que nos indican cuando queremos ser psicólogos y demás. A la gente que no estudia psicología, inclusive también a los que estudian psicología, yo pienso que de una manera sencilla es lo que yo diría, a lo que yo le digo a mis pacientes, le digo a mis hijos, ¿no? Algo muy sencillo es, el psicólogo está ahí cuando tú quieres hacer un cambio, el que sea, para mejorar, para cambiar, para resolver, para lo que sea. Hay algo que tú, de ti y de tu entorno que no, o sea, que no estás a gusto o que quieres mejorar o que quieres cambiar o que quieres reflexionar, quieres generar un cambio. Y entonces esa es la persona indicada y adecuada para ir a la terapia. Y entonces, de ahí se desata qué modelo y a qué profesional y si es que además muchas personas llegan aquí deseando un cambio y yo lo primero que les digo es, bueno, primero tenemos que solucionar el tema de tus síntomas, entonces vamos a psiquiatría, ¿no? Y se quedan así, tan mal estoy. Bueno, no se trata de bien o de mal, se trata de tú quieres generar un cambio y el caminito que yo conozco es este, ¿no? Y entonces, acá yo diría eso, la persona que entra al consultorio tiene que ser una persona que quiere cambio, el que sea. Y con esa base y partiendo de ahí, entonces se puede trabajar. Qué importante es lo que acabas de decir. Por ahí yo tenía una maestra que muy sabiamente decía que los psicólogos somos agentes de cambio. Y eso es fundamental porque cuando uno va a terapia lo que tiene que esperar es que eventualmente en algunas sesiones empieces a ver cambios. Si no estás viendo cambios, entonces quiere decir que algo no está funcionando. O a lo mejor no tienes un buen terapeuta enfrente, o a lo mejor no checaste si tenía alguna cédula, o a lo mejor no era el tipo de terapia que te iba a ti o que iba a resolver de una manera más efectiva el problema que te trajo terapia. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Como esperar que la terapia, como bien decía Corina, es para llegar a un cambio. Corina, dinos. No te escuchamos. Sí, gracias, Erin, de nuevo. Sí, justo lo que acabas de decir despierta en mí, pues igual también un anuncio y un llamado, ¿no? A las personas, hace ratito hablaban de un 50% y es la responsabilidad del paciente detectar estos cambios, porque eh, la terapia no siempre te hace sentir necesariamente mejor. Yo diría, puede llegar a ser incómodo, puede llegar a ser, creo que incómodo es mi palabra favorita, ¿no? Porque justo esa es la idea, estamos generando cambios. Y entonces cuando uno genera cambios, pues así hay movimientos y los movimientos no siempre son cómodos. Todo movimiento requiere de un periodo de adaptabilidad y obviamente viene cargado de su propia resistencia. Entonces, frente a esto, yo siempre les pongo el ejemplo de un closet, ¿no? A veces no puedes solo ordenar el closet, tienes que sacar todo y dormir a lo mejor un día incómoda y con toda tu ropa metida en tu cama y luego ya vuelves a ordenar y a guardar y a tirar lo que no sirve ya. Y finalmente te queda un closet hermoso, pero pasas por un periodo de incomodidad, de desorden, de dolor, de así, ¿no? De desesperación quizás. Entonces, ojo, porque responsabilidad también es parte de uno como paciente, reconocer a ese terapeuta que tengo enfrente, ¿no? Entonces, ese terapeuta que tengo enfrente, que no es mi amigo y que a lo mejor no necesariamente me cae tan bien, pero que sí me genera incomodidad y que sí me genera ganas de cambio y que sí me genera trabajo de reflexión y que al final del día, no del día de 24 horas, sino al final de un proceso de elaboración personal, digo, ah, sí, reconozco su valor y entonces acudo
y por ahí decían segunda sesión, ¿no? Pues sí, acudo a mis sesiones y pago mis sesiones. Y entonces también es mi responsabilidad reconocer cuando esto no está sucediendo. Porque si esto es lo que no está sucediendo, entonces como una persona que está contratando un servicio, puedes, es el momento de hablarlo en la terapia, ¿no? Es como, oye, yo siento que no es por aquí, yo siento que esto no me está sirviendo, yo siento que no estoy generando cambios, a ver qué no estamos viendo, ¿no? Y entonces acudir a contracorriente también es chamba del terapeuta de reconocer, ¿no? Mira, esto es mío, esto no es mío, te refiero con un colega, te acompaño en ese proceso de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Siento que por ahí va. Hay muchos pacientes que luego dejan de venir por falta de dinero o porque sienten que no vienen, o sea, no llegan un día por cualquier cosa y ya no vuelven porque piensan que yo me voy a enojar, ¿no? Entonces, todos estos son mitos y realidades que ocurren dentro del consultorio y que pues se tienen que hablar y solucionar, porque precisamente a eso vamos, ¿no? A resolver cuestiones internas. Es difícil porque uno no lo tiene a la mano ni lo tiene tampoco tan claro. Y me gustaría comentar que hay mucho miedo, que todo el proceso de cambio genera miedo y ante el miedo, pues uno se protege. Y entonces, pues a veces puede ser que tengas muchas ganas de ir a terapia y a veces puede ser que no. Justo por eso es el deseo del cambio y la voluntad y el compromiso de no faltar a tus sesiones semanales y de animarte. Justo por eso el terapeuta no es tu amigo ni alguien con quien tienes que quedar bien. Como animarte a decir, pues esto no me hace sentir cómodo y tú me dijiste tal y yo no estoy de acuerdo y explícame esto porque no me quedó muy claro y esto no me está haciendo dormir bien, estoy muy angustiado porque hay picos a lo largo de la terapia. Hay momentos en donde uno se siente muy bien y entonces los pacientes ya lo quieren abandonar, como que el síntoma desaparece y entonces bye, esto ya funcionó, eres mi héroe, eres mi mejor psicóloga, bye. Y, y listo, puede ser que si se pactó así dentro de las primeras sesiones que se iba a atender un problema muy específico, pues está muy bien, pero depende de la metodología y de las técnicas. Sí, solamente el paciente va a asistir a ciertas sesiones porque para esas sesiones estaban indicadas, estaba indicado ese número de sesiones para resolver justo ese problema focal que tenía, o si no, pero bueno, animar a las personas que nos están escuchando a hacer un montón de preguntas, aunque no sepan, aunque se sientan inseguros, aunque a veces se sientan como que no tienen la información necesaria, pues para eso es la consulta, para que uno pueda ser como es, totalmente libre, sin temor a ser juzgado, que eso es importante tomar en cuenta. Es un espacio neutro, seguro, confidencial, en donde no se te va a juzgar ni se va a compartir a ninguna otra persona que no autorices la información que tú ahí estás contando. No sé si sigo yo. Creo que es importante como ir pensando en hacer resumencitos, ¿no? Es decir, una persona puede tener cualquiera de estos 4 puntos que marcó Erin y decir, en una de esas la terapia es lo que necesito, ¿no? Tiene derecho a recibir un servicio profesional por parte de alguien que tiene una cédula profesional para hacerlo. Es decir, vamos a entrar en el tema de la intervención psicológica, de establecer una relación terapéutica, de sentir que es una alianza con esta persona y que hay un encuadre de trabajo, así se llama, el encuadre de trabajo, que puede ser muy variable dependiendo del modelo terapéutico en el que estamos. Y los pacientes no tienen por qué saber qué modelos terapéuticos hay. Lo que necesitan es sentir que este es el lugar, como decía Bárbara, seguro, confidencial, sin emisión de juicios de valor de ningún tipo, donde pueden mostrar vulnerabilidades. Hay también personas que consideran que la terapia es como canasta básica, ¿no? Es parte del acompañamiento de la vida e independientemente de si estás atendiendo una parte sintomática, una problemática específica, un cambio en tu vida. Hay quien lo ve como la emergencia y la urgencia y por favor ayúdenme a salir de esta. Y hay quien ni siquiera lo considera, lo ve inútil, porque hay por ahí un grupo de personas que también dicen esto no es para mí, no creo que sirva, pueden ser hasta muy descalificadores del proceso.
muchas veces sin siquiera conocerlo, ¿no? Obviamente están en su derecho, pero creo que eso abona mucho al tabú y a la estigmatización, ¿no? Es que me mandaron a terapia porque piensan que estoy loco, sobre todo cuando hay una indicación de ir a terapia. No, es un espacio seguro, confidencial, es un espacio de, de vulnerabilidades y de acompañamiento con un profesionista que está preparado para llevarlo a cabo. Adelante. Gracias. Yo estaba también pensando que la terapia sí tiene que ser algo que te haga sentir primordialmente bien. Y cuando digo bien me refiero a que sientas que estás avanzando a lo que querías cambiar. Creo que sí es muy importante resaltarlo. Y también regresando como a los indicadores de cómo saber si necesito ir a terapia, se me pasó algo importantísimo que les quería compartir, que es justamente empezar a tener hábitos no saludables, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi vida puede estar ordenada en términos de que, pues, mi estado mental está como normalmente siempre está, ¿no? Me percibo igual, no tengo ningún pensamiento drástico, ningún pensamiento negativo, no estoy también notando cambios en mis emociones, pero de repente, pues resulta que si no fumaba hace mucho tiempo, estoy volviendo a fumar demasiado. O resulta que si tenía una alimentación balanceada, de repente estoy teniendo una alimentación desproporcionada. Entonces, algo que también me gustaría resaltar sobre cuándo sé si tengo que ir a terapia es cuando no estoy teniendo hábitos saludables, ¿no? Cuando estoy interfiriendo en mi autocuidado. Mercedes, ¿qué te gustaría También, agregar? oye, gracias, sumando esto, también cuando empiezan a recurrir a alcohol o algún tipo de drogas y no tienen identificado, y es un gran problema o un problema que no pueden resolver y recurren al abuso de sustancias. Ese también es un indicador. Yo quisiera como también ir como complementando lo que decía Corina. No siempre sales feliz de una sesión terapéutica. A veces sí, a veces sales llorando, no siempre tienes que salir bien. Normalmente se va acomodando en los días que tienes de esa sesión a la que sigue. En una terapia se trabaja por objetivos, ya que logras saber, a ver, ¿para qué estuve aquí si es que no sabías? Se trabaja por objetivos y por metas que van midiendo y eso va motivando también al paciente a ir teniendo claridad, porque a veces ellos no tienen claridad cuando hay unos cambios pequeñitos, siendo que son significativos porque les costó mucho trabajo y son avances. Entonces también en ese espacio terapéutico vas viendo con más claridad si estoy avanzando en esto. Antes estaba así, ahora estoy así, y vamos juntos midiendo esos avances. Y también es importante que sea una terapia, no sé si la palabra es prolongada porque se van a asustar, pero para que haya cambios consistentes, pues se tiene que llevar una supervisión. Ya cuando se lograron los cambios o los objetivos, es importante una supervisión periódica a ver qué tanto sigues manteniendo esos hábitos. Finalmente cambiamos hábitos, cambiamos espacios, cambiamos dinámicas, modificamos relaciones y también como paciente tienen derecho a terminar la relación terapéutica en el momento que quieran, aunque tú no les hayas dado de alta. Si deciden ya no quiero ir, está bien también, pero que te des la oportunidad de ver qué puedo yo lograr cuando voy con un acompañamiento. Sí, es súper importante esto. O sea, al final de cuentas, la persona que va a terapia debe de estar ahí por su propia voluntad. Si bien lo ideal sería que la terminación de la terapia fuera algo consensuado y que estuviera basado en el cumplimiento de los objetivos o en las resoluciones de problemas que te llevaron ahí, la persona puede terminar la terapia cuando lo crea necesario, porque al final de cuentas algo muy importante que entendemos los psicólogos es que a pesar de que nosotros tenemos años de formación y entendemos sobre el comportamiento humano y los procesos cognitivos, o sea, lo que pasa en nuestras mentes, cómo se va acomodando la información, todos partimos de una premisa fundamental que es que la persona es el experto en sí mismo antes que tú como su terapeuta. ¿Por qué? Porque tú ves a tu paciente una hora, una vez a la semana, en el mejor de los casos,
pero la persona conoce realmente partes muy profundas en donde ella misma te va permitiendo a ti como psicólogo conocerlas poco a poco. Entonces, pues sí, a mí me gustaría resaltar que si bien la terapia puede llegar a veces a ser incómoda o difícil, al final lo importante es que cuando tú estés ahí tengas un balance y primordialmente te haga sentir mejor. Y bueno, no sé si se me ha pasado como resaltar alguno de los puntos que nos podría indicar de por qué debemos de ir a terapia, que alguien más quisiera agregar. Y luego me gustaría que platicáramos como un poquito de, que ya lo hemos medio mencionado, sobre los mitos de ir a terapia. Entonces, no sé si a alguien le gustaría como agregar sobre cómo saber si necesito ir a terapia, como algún punto. ¿No? Bueno, muy bien. Pues platicando sobre los mitos, cosas que he escuchado, que ahí vi a Clau con la mano levantada, entonces antes de que entre a los mitos, te cedo la palabra. No, 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 de hecho sí ya era para entrar a los mitos, Ah, genial. es como esta idea de solamente porque estás loco, como si la locura fuera un diagnóstico, no existe ese diagnóstico, ¿no? Como, ¿para qué me va a ayudar? ¿Por qué sale caro? Son servicios, ojo, los servicios de psicología clínica y de salud y prácticamente en cualquier otro ámbito de la psicología también tienen los espacios proporcionados casi siempre por gobiernos, ¿no? Que pueden tener un costo más accesible. Y en el caso de la privada, de la práctica privada, les puedo decir que yo creo que la mayoría de los psicólogas y psicólogos tenemos siempre ajustes, ¿no? De tarifa para poder ayudar, estar al pendiente de algunos pacientes que tal vez por un momento importante de sus vidas no puedan cubrir honorarios completos. Eso sucede en todo el mundo, creo que de las profesiones. Entonces también de pronto este mito de que es carísimo y es larguísimo y me tengo que ir ahí cada semana a fuerzas, no, no, no necesariamente es así. Y me parece que eso de pronto desanima mucho a la gente a acercarse a un servicio de intervención de terapia psicológica. Sí, y además si haces igual nuevamente un balance del costo y el beneficio, pues a lo mejor tú vas a pagar varias consultas durante 6 meses, pero va a ser un trabajo profundo que te va a ayudar el resto de tu vida. Y yo creo que eso es invaluable y al final de cuentas es hasta barato el trabajo que puedes hacer con un psicólogo. También habemos muchos psicólogos que hacemos terapia pro bono, ¿no? Desafortunadamente en México no tenemos a diferencia de los médicos, un órgano que nos regule. Entonces, cada uno va actuando según sus recursos y según lo pueda dar. Habrá psicólogos que den terapia pro bono a veces, habrá otros que hagan ajustes en su tarifa. Pero bueno, creo que uno de los mitos sí es importante, ¿no? Esto de que es muy caro, si uno hace el balance final, no resulta ser caro, al contrario, resulta ser barato. Otro mito importante que he escuchado es que la terapia pues, no sirve. Y esto tiene un fundamento bien importante, que es cierto, hay terapias a veces que no sirven y yo creo que eso depende mucho de confundir una terapia psicológica, como lo decía al principio, una terapia alternativa o una terapia que navega por las aguas como siendo psicológica y científica, pero en el fondo no lo es y de esas hay un montón. Otro mito que también he escuchado mucho es que uno se hace dependiente de su terapeuta. No, esto no pasa, por ahí veo a Clau riéndose, explícanos por qué tú también coincides de que no pasa esto de que nos ponemos dependientes de nuestro terapeuta, por favor. A ver, eso es muy común, ¿no? Yo por ahí les explico a los pacientes que hay una cosa que se llama yo auxiliar, es decir, uno puede acompañar a ese paciente más allá del espacio terapéutico, vamos a decir, sin romper el encuadre de la terapia, especialmente pacientes que están pasando por momentos muy críticos en su vida, ¿no? Pero la vida está afuera, la vida no está en el consultorio. Una vez a la semana, un ratito, puede cambiar enormemente, tener un impacto en el quehacer de la vida de las personas, en el ser de la vida de las personas. Malo sería que nosotros creyéramos desde el ámbito de ser terapeutas que podemos no tener pacientes que se vuelvan dependientes de nosotros. No estaríamos haciendo nuestro trabajo. El trabajo es que las personas recuperen aquello que sienten que han perdido, se sientan acompañados en aquello que consideren que se les puede acompañar, resuelvan problemáticas muy específicas y sigan adelante con su vida. Y quiero hacer aquí rápidamente una analogía que me decía un paciente hace algunos años. Los he acompañado a lo largo de diferentes etapas de la vida y me decían, es que tú eres como los pits en una carrera de coches, ¿no?
damos vueltas en la vida, en la carrera de la vida, y de pronto necesitamos estas paradas para cambio de aceite, de llantas, de verificación, de ver cómo estamos y volvemos a salir a la vida. Creo que esa es una analogía muy bonita de lo que la terapia puede significar y una persona puede acompañar a otras a lo largo de la vida. Sí, de hecho, eso depende del terapeuta para que no tienen por qué depender de ti, al contrario, desarrollar todas sus habilidades para solitos enfrentar la vida. Y en el tema del gasto, creo que es bien importante que lo podamos ver como una inversión, no como un gasto, sino como una inversión para nuestra salud mental. Y ahí es donde lo pones en la balanza, ¿no? Para que no te sea tan pesado, ¿no? Y lo vean desde esta parte de solo estoy pagando. Sí, Esterin. Así es, ¿no? Qué importante esto que acabamos de mencionar. Y bueno, también otra cosa que habíamos prometido en este programa a platicar es como hablar un poquito sobre el tipo de terapias que hay. Entonces, desafortunadamente, como se nos fue volando el tiempo del Coffee Brain, no vamos a entrar primordialmente a explicar de una manera profunda la diferencia entre enfoques, pero sí como a platicarles un poquito sobre las principales diferencias y fortalezas más porque tenemos planeado hacer una serie de los tipos de terapia que existen, ¿no? La próxima semana, en el programa que tendremos, hablaremos de terapia cognitivo-conductual, que es lo que hacemos algunas de nosotras o desde mi trinchera. Entonces, pues bueno, el día de hoy creo que platicaremos que estamos el día de hoy, de qué se trata nuestro enfoque. Y bueno, brevemente les cuento que la terapia cognitiva conductual es como la terapia de cajón que tiene mayor evidencia para el tratamiento de trastornos de ansiedad y depresión. Y esto tiene una explicación. Es porque la terapia cognitiva conductual en lo que se enfoca es en entender cómo los pensamientos que estamos teniendo, que son derivados de las cosas que creemos y de todos los sistemas mentales que tenemos, afectan nuestras emociones, nuestro estado de ánimo y también cómo reaccionamos. Los terapeutas cognitivo-conductuales somos muy efectivos en tratar ansiedad y depresión porque lo que hacemos es trabajar de una manera colaborativa con el paciente para entender qué pensamientos lo están limitando y le están reforzando que tenga una mala calidad de vida y que no pueda moverse hacia el cambio. Entonces, en resumen, les quería platicar que la terapia cognitivo-conductual pues se trata justamente de entender qué pensamos, evaluar nuestros pensamientos, desechar pensamientos que son inútiles, aprender a cuestionarlos y eso influye en cómo nos sentimos emocionalmente y cómo nos comportamos. Eso de una manera muy breve y bueno, como les decía, sirve primordialmente para ansiedad y depresión. Me gustaría ahora que Clau nos explicara en qué consiste la terapia focalizada en emociones, por favor. Pues más bien lo voy a hacer desde las prácticas narrativas, que esa es mi fortaleza más importante, creo yo. Las prácticas narrativas, y pasa en muchos países, en México también, los psicoterapeutas no necesariamente son psicólogos de origen, ojo, no quiere decir que no tengan una cédula profesional para dar un servicio de psicoterapia. A veces pueden ser trabajadores sociales, los mismos psiquiatras a veces se preparan en especialidades psicoterapéuticas, enfermeros, enfermeras, es decir, el mundo de la psicoterapia, dependiendo también del país, puede tener una base diferente al mundo de la psicología. Las prácticas narrativas nacen más desde el trabajo social, ¿no? Es parte de lo que las nutre de una manera muy importante y ellos, desde ahí trabajamos, ellos y nosotros, porque todos los que practicamos esto, es un tema de mapas, territorios y experiencias de vida. Vamos transitando de mapas donde podemos estar saturados de problemas, donde hay problemas que dominan nuestra vida y transitamos a mapas de espacios significativos en nuestra vida, de cómo queremos contar nuestra historia. Hay diferentes metodologías para hacerlo, pero hay dos principios fundamentales. Las personas son expertas en su vida y nos toca hacer preguntas con genuina curiosidad para aquello que no sabemos, no conocemos todos los detalles
de la vida de las personas. Son las personas quienes son expertas en su vida. Y vamos acompañando, más que, vamos a decir, sintomatología o patologías específicas, consideramos sobre todo el tema del contexto, la cultura, la orientación o preferencia sexual, la religión, las afiliaciones. ¿Por qué? Porque el tema es, las problemáticas no se dan en un vacío, se dan en un contexto que lo sostiene, y en ese sentido los problemas son problemas, las personas somos personas, las personas no somos problemas. Gracias. Ahora hablando de la terapia de duelo. La terapia de duelo obviamente está muy enfocada a las pérdidas, porque una pérdida importante nos saca de equilibrio. Entonces, en la terapia lo que vamos poniendo otra vez claridad en todos los recursos de la persona, en todos los apoyos psicosociales que puede tener, en cómo poder ir afrontando esta nueva realidad que está viviendo para que se pueda reconstruir su vida. Porque cuando tenemos una pérdida tan grande, nuestra vida se puede convertir en un caos. Se emplea en terapia de duelo tanto técnicas cognitivo-conductual como el diálogo socrático, la reflexión, es también recorrer esas historias de vida compartidas para poderle dar ese acomodo a este dolor tan grande que se está sintiendo y que muchas veces es incapacitante. Y ahí es en donde entra este tipo de terapia. Obviamente las emociones, ¿verdad? Porque son las que están ahí más involucradas. Entender todas las emociones de este proceso de duelo. Bueno, bueno, no está Moni aquí hoy, pero ella es realmente la especialista en tema de terapia focalizada en emociones. Yo tengo un entrenamiento en la misma, la ocupo mucho en temas terapéuticos. Bueno, ella es parte de Sue Johnson, y ella plantea una cosa que se llama la teoría del apego. No es una teoría de ella usa esta teoría que se llama del apego, pero que originalmente podría llamarse del amor, y tiene esta base de que nos necesitamos unos a otros como seres relacionales, y trabaja mucho en rastrear lo que se conocen como ciclos negativos, es decir, cómo de pronto nos atrapa en las relaciones más significativas de nuestra vida ciclos que no son útiles, que nos hacen sentir profundamente desconectados emocionalmente, y cómo vamos reaccionando mucho desde las neurociencias, entender la emoción reactiva y en esta necesidad de tener esta sensación de apego seguro con esa persona significativa y tan importante en mi vida. De manera muy resumida, pero por ahí va. Muchas Gracias. gracias, Clau. ¿Me toca Corina, a perdón. mí? Gracias, Clau, gracias a todas escucharlas. Me hace sentir que yo necesito tomar todos estos enfoques terapéuticos en algún punto en mi vida. Pero por ahora me toca hablar del psicoanálisis. Y bueno, el psicoanálisis es algo que ha evolucionado y que es complejo de comprender y también es complejo de entender. Pero a mí me gusta resumirlo así, como lo dije hace un momento, ¿no? Una persona que quiere generar un cambio. Y en este proceso de generación de cambio, pues el psicoanálisis pretende acompañar a la persona respondiendo preguntas más que ¿para qué hago esto? Digo, ¿por qué hago esto o el otro? Respondiendo a la pregunta ¿para qué? ¿No? ¿Para qué yo genero este síntoma? ¿Para qué yo genero esta conducta? También hace rato Erin mencionaba que cuando una persona empieza a ver algo no anda bien, no empieza a fumar mucho, o empiezo a tener alguna sintomatología de estas, es el momento de ir a terapia. Yo diría en el psicoanálisis tratamos de desmenuzar o desglosar temas que tienen que ver con las palabras siempre y nunca. Por ejemplo, nunca puedo hacer pareja, siempre me acaban corriendo del trabajo, nunca he podido tener una buena relación con mis padres y así, ¿no? Entonces, cuando tengo esta idea en la cabeza de siempre y nunca tengo estas cosas en mi vida y ahora quiero entenderlo, modificarlo, que sea distinto, y no estamos hablando de un juicio de valor, de mejor o peor, ¿no? Quiero que sea distinto. Entonces, me parece que este es un momento en el que podemos hablar de una psicoterapia psicoanalítica. Te complemento, Cori.
Por favor, Barbie. Desde el psicoanálisis contemporáneo, que también abarca el área relacional, psicoanálisis es lo que se hace en conjunto. Lo que se hace en conjunto, lo que se da entre un paciente y su analista en el momento en el que la sesión se está sucediendo, en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque está toda la persona en el esplendor de su ser, ¿no? Con sus pensamientos, con sus creencias, con sus emociones, con su educación, con una manera de vestir, con una manera de hablar, con una manera de comportarse, que dice un montón de cosas que a lo mejor no se tiene consciente. El psicoanálisis, una de las características, tratando de dar un lugar a lo complejo del aparato mental, es ir a entender las manifestaciones del inconsciente, o sea, de esto que para nosotros no es evidente, que a lo mejor no alcanzamos a ver, que sale a través de los lapsus, que sale a través de los sueños, que sale a través de estas acciones que de repente nos vemos haciendo o pensamientos que nos vemos pensando que nunca se nos habían ocurrido y que no sabemos bien a bien de dónde viene. A lo mejor por eso es tan misterioso, pero la vida misma es misteriosa, ¿no? Es otra manera de entender el mundo, me parece, y otra manera de ir acompañando a la persona en toda su complejidad. No se asigna, son 45 minutos generalmente, de 45 minutos a 50, y no se asigna una temática específica. Muchas veces vienen pacientes y nos dicen, bueno, ahora dime, ¿de qué tengo que hablar? ¿No? Y uno devuelve la pregunta, ¿no? Y, y- y- y, pues hace la pregunta de, ¿y a ti de qué te gustaría hablar hoy? ¿No? Este es tu espacio, tú lo puedes utilizar como tú quieras, de qué te gustaría hablar o qué te gustaría que yo te preguntara. Es otra manera también de enfocarlo. Pero bueno, básicamente les digo, no hay ninguna temática a seguir. Y el psicoanálisis se sucede entre dos personas que están en ese momento, en el aquí y en el ahora, en sesión, porque en ese preciso momento es en donde podemos nosotros, que ya tenemos esta técnica, muchos años de estudio, nuestro propio análisis, entrenados para poder captar. Y se hacen ciertas devoluciones o ciertos señalamientos que a lo mejor pueden hacerle al paciente, a la persona, sentido o no, y sobre de ello mismo se va construyendo entre estas dos personas lo próximo a seguir. Muchas gracias. Me gusta mucho cómo pudimos explicar todos de una manera muy breve la diferencia entre nuestros enfoques y nuestras fortalezas. Y a mí me gustaría agregar que al final de cuentas el enfoque, lo único que es diferente es como el camino y el trayecto y la forma en la cual vamos a trabajar psicólogos. Al final, cada terapia nos ayuda a llegar a un cambio. Pues les quiero agradecer mucho el día de hoy. No sé si alguien más quisiera agregar algo. ¿Algún comentario final? Bueno, creo que también lo que es importante es que la gente cuando se sienta incómoda, que sepa que no está solo y que una de las funciones del psicólogo es ayudarlos a aclarar esos momentos. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿No? Ok, Sí, sí, eh, ah, no, muchas gracias a todas, perdón, es el ok. nervio del programa No, sin bueno, quise. pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta transmisión y por sus comentarios. A nombre de la doctora Kitsia Ruiz, que está en Congreso, les doy las gracias a Erin, Claudia, Corina, Bárbara, Monique de A+1 Estrategia Digital, que hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras nuevas redes, Facebook e Instagram, y lo pueden encontrar como Brain and Mind Salud Mental en nuestro ya conocido canal de YouTube, al que les invitamos a que den like para que estén informados de todo lo que viene en esta nueva etapa de Brain and Mind y esta información pueda llegar a más personas. Si alguien desea contactar con algún integrante del equipo de Brain and Mind, puede encontrar su información en Brain and Mind MX y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema ¿qué es la terapia cognitivo-conductual y para qué sirve? Y bye bye.